La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros, los socios de la Federación Internacional de Ciudades de Valores, hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por eso que todos los lunes a esta hora tenemos el foro de lo que es el objetivo número 13, acción por el clima. Y el día de hoy, pues como todos los lunes, le voy a ceder el uso de la palabra al especialista en este objetivo, al vicepresidente de la Federación Internacional de Ciudades de Valores, al CERVAL, Iván Enrique León García. Adelante, Iván. Gracias, Manuel, por cederme el espacio. Vamos inmediatamente, para ganarnos tiempo, a compartir pantalla y entrar en el tema del día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial que ya comentaremos de quién se trata, pero primero vamos a hacer, como toda la semana, un preámbulo sobre el tema a desarrollar. ODS 13, Acción por el Clima. Esta imagen para mí dice mucho de lo que es nuestro planeta, de lo que estamos causando en él y de lo que pudiera ser la transformación o el equilibrio que buscaría el planeta a consecuencia de las acciones de nosotros, los seres humanos. Para nosotros, desde la Federación, consideramos que la ruta que se estableció en el 2015 a través de la Agenda 2030 y sus extraordinarios 17 objetivos que establecen unas 169 metas, 231 indicadores dentro de 5 grandes esferas. 193 países firmaron y establecieron compromisos ante esta agenda. Las esferas, pues, estos ODS nacen luego de haber culminado un ciclo de los ODM, Objetivos de Desarrollo Milenio, y se reajustan y digamos que mejoran y puntualizan algunos aspectos que se habían quedado un poco rezagados. En las esferas se puntualiza las personas dentro de 5 de estos 17 ODS, la prosperidad que no estaba contemplada en los ODM, y parte de la prosperidad es algo de lo que vamos a conversar hoy. El planeta, que es nuestro principal objetivo, el único hogar que tenemos, por los momentos es el único que conocemos, que tengamos disponibilidad. Y dos objetivos que estuvieron en el ODM y que en estos objetivos de desarrollo sostenible se fortalecieron un poco más. Que se trata de la paz, que tanto se requiere hoy en día en nuestro territorio, y que aunque la paz muchos lo relacionan con entendimientos, la paz tiene mucho que ver con el tema del cambio climático, y ya lo veremos más adelante. Y las alianzas que son necesarias y justas para poder establecer. En el día de hoy, en nuestros 17 ODS, el ODS 13 va a estar vinculado directamente con las energías accesibles y no contaminantes, pero vista desde un ángulo distinto al que ya hemos tratado en anterioridad. Es la transferencia de energía, y ya veremos cómo lo vamos a desarrollar. Pero nosotros desde la Federación establecimos dentro de cada meta un valor que pudiera asociar y fortalecer la resiliencia, la capacidad de adaptación del riesgo que nos establece la meta 13.1. ¿Para qué? Para ayudar a mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y sobre esa meta nuestro valor sería el progreso. En la meta 13.2, donde se incorporan medidas, donde se establecen políticas estratégicas, planes nacionales que en algunos países no se han cumplido, nosotros creemos que el valor que debe fortalecer esta meta es la cooperación. En la meta 13.3, donde
da como detalle mejorar la educación, la sensibilización de la especie humana ante esta crisis climática, la capacidad que tengan las instituciones para poder tener efectos de mitigación y tener los procesos de adaptación ante el cambio climático. Y esto pues nos ayudaría a reducir los efectos que han estado causándose, que estamos viviendo en este momento. Y para esto, el valor que nosotros establecemos fue la perseverancia. Tenemos una meta muy polémica, que es la 13.A, porque es la meta a donde se establece a través de los acuerdos donde los países desarrollados de alguna manera u otra iban a hacer una transferencia de recursos para que los países más vulnerables y en vías de desarrollo pudieran adaptar de manera más efectiva o pudieran tener medidas concretas para la mitigación y la transferencia de esa aplicación, pero resulta ser que estos bonos verdes, estos fondos verdes que se trataban de capitalizar ante estos países, no han llegado de manera adecuada o no ha tenido un mecanismo, si se quiere, óptimo para que se dé cumplimiento al mismo. Y por eso nosotros consideramos que el valor que tenemos que fortalecer para que esta meta se cumpla es la organización. En el siguiente meta, que es la 13.B, y particularmente este ODS tiene pocas metas, pero muy concretas y muy precisas. En esta meta se habla de promover mecanismos de planificación para hacer más eficaces el ataque o la adaptación a los procesos de los países más vulnerables. Países insulares que ahorita tienen en su foco de preocupación el cómo hacer para no desaparecer del mapa mundial. Porque resulta que ya hay países que están viendo a escasos tiempos la desaparición de sus territorios. Y esto trae consecuencias muy graves porque van a surgir cosas que ya están en proceso. Se generan una cantidad de migraciones climáticas hacia los territorios continentales y que territorios continentales que no están preparados para recibir este volumen determinado de personas que de alguna manera van a traer otras consecuencias críticas en otras zonas. Por eso es importante para nosotros aquí establecer el valor de la sabiduría que nos permita poder ayudar a tantas mujeres y niños que son los más vulnerables en estas situaciones del cambio climático. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Nosotros desde la Federación estamos ya realizando una serie de acciones. Quizás sean acciones muy pequeñas, pero sí van sumando y van sumando y van sumando. Ya en la actualidad tenemos 35 cervales representando 35 ciudades del mundo. Quizás ustedes dirán, pero son muy pocas. Bueno, estamos haciendo el esfuerzo para ir creciendo. Y la idea es que nosotros tenemos considerando la acción desde lo local. Los ODS están vistos de una manera global. Nosotros consideramos esa globalización, aterrizarla en lo local, para llegar a cumplir esta cantidad de acciones que se pueden ir realizando y que se están realizando ya en algunos países y poder sumar cada vez más organizaciones, más personas que se ganen a esto. Lo que queremos, en conclusión, es evitar tener esas dos imágenes y dejar nuestro planeta como lo encontramos para quienes vengan al futuro. Y para esto hoy traemos a un gran personaje, una persona a la cual aprecio mucho y que ha estado a lo largo de sus años dedicado a la educación profesional, dedicado a la preparación, a la investigación
es ese tipo de personas que no se para por tener que y desarrollar proyectos en zonas urbanas, en zonas no urbanas. Es una persona que muy crítica, y lo cual eso es importante porque las críticas constructivas a veces aportan mucho más que el quedarse en la indiferencia de los casos. Se trata del geógrafo doctor Antonio Dilicio de Venezuela. Bienvenido, Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación, y sin más preámbulo te dejo el uso de la palabra y los micrófonos son todos tuyos. Muy amable, Iván. Gracias por las palabras. Gracias a Ciudades de Valores. Gracias, Manuel, de la recepción. Y efectivamente, hoy vamos a hablar, creo que, de uno de los objetivos más cruciales, como es dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la acción por el clima. Acción por el clima que nos marca la necesidad de entender que estamos en una crisis civilizatoria donde la actual coyuntura climática que nos está propiciando el calentamiento global con un aumento de temperatura que se intenta de que no sea mayor a 1.5 grados centígrados en la actualidad con respecto a lo que era antes de la revolución industrial, pero ya en lo que va de esta década ya nos estamos acercando a 1.2 grados de temperatura en aumento, lo que han sido estos primeros 20 años del siglo XXI, y ojalá que pudiésemos echar el frenazo que es necesario en estos casos, sabiendo que precisamente estamos en la crisis del antropoceno, una crisis civilizatoria que el panel intergubernamental de cambio climático de alguna manera nos lo refleja de una forma muy clara en el último informe del año pasado, donde dice que mitigar es tan importante o adaptarse es tan importante como mitigar, y cuando hablamos de adaptarse estamos hablando de la necesidad de construir una nueva sociedad, unos nuevos valores. Me parece que efectivamente esa denominación que ustedes asumen de Ciudad de los Valores es muy pertinente, y hoy vamos a poner en el banquillo de los acusados a la energía, no en negativo, sino en positivo, todo lo que implicaría una transición energética desde el punto de vista de esa adaptación al cambio climático, y vamos a tratar de enfocarlo sobre todo desde el punto de vista de lo que podemos hacer localmente. Totalmente de acuerdo con la manera como está... No, Iván, te adelantaste, todavía no. Vamos al anterior. Totalmente de acuerdo con lo que se convierte, si se quiere, en el compromiso que desde Ciudad de los Valores ustedes quieren transmitir, y es que podemos actuar localmente. Pero bien, efectivamente, hoy vamos a tratar de centrarnos en los dos ODS, en la energía asequible y no contaminante, el objetivo 7, el ODS 7, y la acción por el clima. Y fíjense ustedes, ahora sí podemos pasar, Iván, le estoy pidiendo el favor, Iván, como saben, en Venezuela nuestro flujo de energía no es el óptimo, y además nuestra capacidad de Internet no es la mejor. Creo que somos el país más atrasado de América Latina en ese sentido, en cuanto a incorporación de Internet en nuestro país. Bien, aquí tienen esta imagen, en esta diapositiva, lo que desde el punto de vista de las contribuciones nacionales determinadas que fueron evaluadas por las Naciones Unidas en más de 160 países, las relaciones que se establecieron. Y fíjense ustedes que la relación más importante entre
los distintos objetivos de desarrollo sostenible con lo que son las contribuciones nacionales determinadas, recordemos que quienes suscriben el Acuerdo de París en el año 2015 se compromete a una serie de contribuciones para tratar efectivamente que ese 1.5 grados centígrados de aumento sea el límite inferior del aumento de la temperatura para evitar los desastres climáticos que estamos presenciando, como olas de calor, inundaciones, etcétera, y que tiene que ver efectivamente con la alteración de la relación atmósfera-clima. Recordemos que en buena medida esto que estamos presenciando tiene que ver con el derretimiento de los casquetes solares. Estaba viendo en un documento compartido en los chats donde también Iván León está, todo lo que ha significado el aumento de la temperatura en los casquetes polares, y podemos tener épocas del año en los próximos años donde no tendremos el hielo en la Antártida. Bien, pero fíjense ustedes que en la relación que se hace entre Acuerdo de París con los ODS, precisamente el tema de la energía, que lo tienen ustedes en 7, que es en amarillo, en la parte posterior, en la derecha inferior del gráfico, es donde la relación se da de manera mayoritaria, donde el ODS, que está más vinculado a las contribuciones nacionales determinadas, tiene que ver con la necesidad de tener una energía asequible y limpia, una energía asequible que sea para todos. Eso hay que recordar que los ODS trata de democratizar el progreso. Muy bien dice Iván cuando habla del progreso, pero no un progreso excluyente, sino un progreso para la humanidad en su conjunto, un progreso que en las actuales circunstancias no lo vemos realmente incluyente, sino excluyente. Y por eso Iván nos recordaba del Fondo Verde para el Clima, de los 100.000 millones de dólares, que en buena medida puede ayudar a los países excluidos, porque cuando uno habla de los gases de efecto invernadero, por supuesto, todos tenemos que contribuir, pero hay unos que son más culpables que otros, ¿no? En ese sentido, hay que recordar que América Latina apenas está produciendo alrededor del 6% de las emisiones globales de dióxido de carbono y sus equivalentes en gases de efecto invernadero. Nuestra participación es mínima, pero sí tenemos una gran responsabilidad en términos de adaptación, en términos de mantener nuestra cubierta vegetal, cosa que no se hace por lo general, y por eso nosotros estábamos hablando con Iván de la situación en muchos municipios de Venezuela, pero que seguramente se repite en muchos municipios de América Latina y del mundo, que es la tala indiscriminada de árboles. El arbolado urbano se está perdiendo, y recordemos que si bien nos preocupa a nosotros el aumento de no transgredir el límite de 1.5, también el IPC nos recuerda el efecto de isla de calor urbano, donde hemos conseguido que las ciudades, el centro de las ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas, puede tener una temperatura hasta 7 grados más elevada que lo rodea. Y la única manera de evitar que eso siga, ese fenómeno de islas térmicas, islas de calor urbano, se mantenga, es arborizando nuestras ciudades, pero efectivamente con árboles que cumplan, ¿verdad?, con los requerimientos, que cumplan, ¿verdad?, con las exigencias de follaje, que sean capaces de mantener y darle sombra, una sombra que ayude realmente al habitante urbano a tener una temperatura que nos evite estas ciudades horno, porque es la única manera de definirla. Recordemos que una vez que las ciudades empiezan a construirse privilegiando cemento, privilegiando asfalto, estamos hablando de todos materiales que tienden a acumular calor, y si asfaltamos además
nuestras calles donde el espacio verde se va perdiendo, son ciudades que efectivamente rompen, ¿verdad?, con las necesidades del ciclo hidrológico por cuanto no logramos la infiltración. Entonces, bueno, repensar nuestras ciudades es importante, pero lo fundamental aquí, con esta imagen que tenemos, es que precisamente ese objetivo 7 es el que más privilegia, o el que más debe privilegiarse, el que mayor vinculación tiene con las contribuciones nacionales determinadas que cada país lleva a las COP, a las conferencias de las partes cada año, como se llevó, bueno, en el año 2021 no hubo COP, no hubo conferencia de las partes por el COVID, pero ya el año pasado, perdón, en el 2020 no hubo, ya el 2021 tuvimos nuestro en Glasgow y este año va a ser en Egipto. Pero lo importante es que efectivamente cuando uno habla de contribuciones nacionales determinadas, está hablando especialmente de la necesidad o fundamentalmente dándole prioridad a la energía limpia y a la energía inclusiva para todos. Posteriormente, por supuesto, y esto sí es importante para América Latina, tenemos otros ODS como la vida en la tierra, como los ecosistemas terrestres, que fíjense ustedes, tiene una importancia. Después de el 7, el 15 es el que tiene mayor correspondencia, ¿verdad?, con la posibilidad de lograrse las contribuciones nacionales determinadas. Posteriormente ustedes también tienen los otros ODS que son importantes, las alianzas que se promueven a través de la Agenda 2030. Yo creo que lo importante de esto es que efectivamente la Agenda 2030 nos da una visión matricial, una visión integrada, porque cuando la Agenda 2030 se formula, no se formula en compartimientos estancos. Sí, se habla de 17 ODS con sus 169 metas, pero nosotros tenemos que verla como una matriz donde los 17 objetivos, sus 169 metas y sus indicadores globales, los unos con los otros se van articulando, porque difícilmente podemos resolver y podemos llegar a las metas de un ODS, de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, si no abordamos de manera integral todo lo que está implícito. Y para entender qué significa de manera integral, vamos a la próxima diapositiva, por favor, Iván. Ok, aquí teniendo como centro la descarga, cuando el ODS 7, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, nos habla de la necesidad de una energía no contaminante, es no contaminante en gases de efecto invernadero. En el centro de esta imagen, ustedes tienen la descarbonización fósil, que es una de las metas fundamentales de la transición energética. Pero fíjense ustedes cómo tenemos que tener esta visión de conjunto. Aquí ustedes ven las flechas que nos llevan, ¿verdad?, a los distintos ODS, y están resaltados, ¿verdad?, tanto los ODS propiamente sociales, como puede ser el ODS 2, que nos lleva a la necesidad de hambre cero, porque efectivamente cuando nosotros intervenimos ecosistemas terrestres, estamos propiciando alteraciones que no nos permitan la producción sostenible de alimentos, porque si algo hay que garantizar para llegar al hambre cero, que es la manera como se enuncia el ODS 2, es efectivamente que logremos que exista una producción segura y sostenible que nos lleve a la seguridad alimentaria, pero igualmente cuando hablamos de descarbonización fósil, es decir, de la transición energética, porque cuando uno habla de transición energética en este marco del Acuerdo de París, de la Agenda 2030, está hablando, ¿verdad?, de reducir la participación de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo y también del gas.
a pesar de que el gas, bueno, puede tener una situación que puede generar en algunos casos polémicas. Algunos defienden que el gas es dentro de los hidrocarburos el más limpio y debería asegurarse, ¿verdad?, la existencia del gas. No solamente el gas, porque además ahora cuando hablamos de gas, estamos hablando de los distintos colores del gas. El gas, el gas verde, ¿verdad? Efectivamente tiene que ver con el uso de la posibilidad que tienen los biocombustibles y otras fuentes naturales de producción de gas metano, y que se está convirtiendo, para algunos consideran que es una alternativa, pero también otros consideran que el hidrógeno azul, el hidrógeno que nos ayuda a utilizar el gas convencional y por proceso de conversión que en estos momentos están bastante de hidrólisis, están bastante desarrollados. Recordemos que la hidrólisis se conoce por lo menos en el siglo XIX, que fue la base, ¿no?, de toda la química y la termodinámica del siglo XIX. Viene desarrollándose y dice que el metano producido y llevado por proceso de hidrólisis da el hidrógeno azul, que algunos consideran que pudiese ser efectivamente un gas que entraría dentro de la nueva matriz energética, una fuente de energía segura y limpia, que podría entrar dentro de la matriz energética que se vislumbra al 2050, porque cuando uno habla de los acuerdos como los de París, la Agenda 2030 va a llegar al 2030. Eso fue lo que se estipuló, pero seguramente nosotros tendremos, si no se llama Agenda 2030, se llamará algo parecido, pero con un horizonte del 2050, porque cuando hablamos de los distintos instrumentos ONU, estamos hablando de la articulación del convenio de cambio climático, en este caso con las agendas que marcan la ruta de los distintos países que hacen parte de ONU. Bien, pero igualmente el ODS número 3, que está dirigido al bienestar. Recordemos que no puede haber bienestar si no tenemos, ¿verdad?, acceso a una energía para todos y una energía que sea limpia. Por eso que en el ODS, para llegar al bienestar, hay un vínculo con el uso de biomasa como desecho, y es lo que veníamos hablando de la posibilidad del famoso hidrógeno verde. Pero también hablamos, para hablar de bienestar, nos habla de la necesidad de tratamiento y reuso de las aguas servidas, y eso nos crea el puente entre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que tiene que ver precisamente con el agua. El agua que se convierte en un recurso escaso, y cuando nosotros hablamos de América Latina, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de México o de Argentina, estamos hablando de países, nada más para hacer referencia a la presidencia y a la vicepresidencia en este momento de la red de ciudades, que otra vez agradezco, de ciudades de valores, agradezco la invitación que me hacen. Son países que tienen un rango de certificación alto, donde el agua se convierte, ¿verdad?, en un problema fundamental, en un problema a resolver. Particularmente en México se habla, y eso lo puede decir bien Manuel, se habla de un 60-70% del territorio mexicano que está evaluado, está considerado a distintos niveles de escasez de agua, llegándose también a la consideración de situaciones de desertificación. El desierto de Sonora, uno de los desiertos más importantes del mundo, a pesar de tener una gran biodiversidad, ese desierto. Pero bien, entonces fíjense ustedes cómo, haciendo centro en lo que ustedes ven en verde, ¿verdad?,
el verde de la descarbonización fósil, nos vamos paseando por los distintos ODS. Dentro de los ODS no podemos, ¿verdad?, dejar de considerar también los ODS que tienen que ver particularmente con la economía, el crecimiento económico. Por eso es que cuando uno habla de la Agenda 2030, está hablando, ¿verdad?, de el crecimiento de una economía con trabajo digno, que es lo que prefigura el ODS 8, y una innovación, ¿verdad? En el ODS 9 nos habla también de una economía que está sometida a procesos de innovación. Por eso que en la articulación que ustedes ven con la descarbonización fósil, con la transición energética que se está propiciando para como meta, como horizonte de 2050, hablamos, ¿verdad?, de la necesidad de crear nuevos sectores y encadenamientos productivos y también, ¿verdad?, en los nuevos bioproductos. El mundo se va articulando sobre una concepción de la economía distinta, sobre la llamada bioeconomía, que es distinta, no necesariamente es la economía verde, sino la economía basada en bioproductos, en biocadenas de valor, y fíjense ustedes que eso tiene que ver precisamente con la transición energética, una transición que nos lleva a la reducción de los combustibles fósiles, tal como lo ha planteado Gustavo Petro, ¿verdad?, en uno de sus tres grandes pactos que lo llevó a la presidencia, que recién está iniciando en Colombia, y él hace mucho hincapié en la transición energética. Claro, habla de la transición energética interna, ¿no? Porque, bueno, ahí al 2050 todavía Colombia piensa exportar algún carbón, particularmente. Recordemos que en Colombia está carbón del Guasare, sabiendo que hay una situación, una coyuntura trágica como la que está originada por la invasión de Rusia a Ucrania. Pero bien, a mí me parece que, y para tratar de avanzar, me dijeron que tenía algo así como media hora. Hay un ODS que me parece particularmente importante, que ustedes lo tienen en la parte de arriba, que tiene que ver con los centros poblados, las ciudades resilientes, el ODS número 11. Sobre este ODS número 11 ya vamos a tratar de hacer, claro, antes de pasar al ODS número 11, hay que decir que esto de la descarbonización fósil, la transición energética, por supuesto, nos va a llevar a mantener la vida submarina, la vida terrestre, que tiene que ver efectivamente con el ODS 15 y el ODS 14, y por supuesto, al eliminar la principal fuente de carbón, de dióxido de carbono, que son los combustibles fósiles, nos ayuda, ¿verdad?, efectivamente al ODS 13, que es el ODS del cambio climático. Pero bien, vamos ahora, en estos últimos minutos que me quedan, a tratar de insistir sobre todo en la relación con el ODS número 11. Recordemos, y por eso que Ciudades de los Valores, estoy totalmente alineado, hay que actuar localmente, porque más del 60% de los gases de efecto invernadero se producen en las ciudades. Las ciudades que tienen que ver sobre todo con el problema de cómo es la movilidad, ciudades que requieren de, así como hablamos de bioproductos, necesitamos biomateriales. Cuando precisamente les comentaba que las ciudades que tenemos, las ciudades de asfalto y cemento, hormigón, no son las ciudades que realmente son la de los biomateriales. Necesitamos ciudades que efectivamente puedan responder mejor, que se adapten, que sean resilientes, y por eso que ese concepto de resiliencia es fundamental. Son ciudades que requieren de un manejo de los riesgos, que inclusive en las ciudades
de países europeos, como puede ser Alemania que siempre ha sido considerado uno de los países con mayor seguridad ambiental, pero recordemos las inundaciones que se produjeron el año pasado, inundaciones que tienen que ver con la manera como se construyeron ciudades que ocuparon los lechos de inundación de los ríos y que posteriormente en las crecidas de agua que tenemos en este momento, los ríos, ¿verdad?, vuelven por su cauce y están produciendo efectivamente el aumento de la vulnerabilidad, no solamente de nuestras ciudades en América Latina o en el tercer mundo, sino inclusive en las ciudades europeas. El otro lado, la otra cara de riesgo climático lo tenemos en la sequía que hoy está padeciendo buena parte de Europa, especialmente el sur de Europa, especialmente Portugal, España, sur de Francia, Italia, Grecia, y que tiene que ver con la manera como y las pocas previsiones que se tomaron con respecto a la necesidad de tener represamiento que no sea utilizado nada más para una agricultura no la que se trata de propiciar en la transición energética, sino una en agricultura que exige mucho en términos de riego, en términos de una serie de cultivos, porque cuando uno habla efectivamente de la transición energética en la seguridad alimentaria, está hablando de alimentos, de rubros que realmente respondan a las necesidades que pueda efectivamente responder a las posibilidades que tienen la gran mayoría, las poblaciones nacionales de productos de rubro seguro. Para las proyecciones que se hacen en materia de cambio climático, dice que al 2050 nosotros vamos a tener casi un 70%, más de 2/3 de la población del mundo habitando asentamientos urbanos, y se espera que el 35% de la población, ¿verdad?, de estas ciudades puedan vivir en ciudades que se adaptan a las nuevas condiciones de temperatura y de variación de la estacionalidad y la ocurrencia de eventos extremos. El 47% de esa población estaría viviendo en ciudades que logren la mitigación climática, y un 17% de esa población combina tanto adaptación como mitigación. Esas son las proyecciones, si se llevan adelante los acuerdos que en el marco de el convenio de cambio climático, en este momento circunscrito a los acuerdos que se está tomando en París, pero como vimos, hablar de París, hablar de acuerdo ONU de cambio climático, nos lleva efectivamente a la Agenda 2030 de la ONU, y dentro de esa Agenda 2030, apalancado especialmente en la transición energética, en sus vínculos múltiples que vimos, podemos efectivamente ver cómo cambia. Aquí voy a presentar algunos datos que nos da el foro C40, que es uno de los foros que a nivel internacional organiza y articula grupos de ciudades en el mundo. En este caso C40 son las ciudades más grandes, y se habla de la diplomacia climática de las ciudades. Bueno decir que C40 tiene cita en todas las conferencias de las partes. En el C40, el foro C40, Buenos Aires, Ciudad de México, están en ese foro de C40. Hay políticas, hay ciudades no solamente europeas y de Norteamérica, sino también de Asia. Las ciudades chinas también, por lo menos Beijing y Shanghái, están en ese foro C40. C40 persigue que al 2030 bajar, ¿verdad?, un 24% los gigatones de las gigatoneladas de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero,
medidos en CO2 equivalente, bajarla, ¿verdad? A 3.7 gigatones de dióxido de carbono equivalente, y llegar y reducirla, ¿verdad? Aún más para el 2050. Y la mayor incidencia se registraría en los sectores de energía y transporte. Cuando se habla de energía, aquí tienen ustedes en el gráfico que tienen allí, es lo que se quiere reducir efectivamente, y los sectores que se quiere de alguna manera privilegiar. Y se hace una estimación en el foro C40, vamos a pasar a la próxima, por favor, Iván, del fomento de sistemas de energía pasivos. Sistemas de energía pasivos que puedan reducir el uso de los sistemas activos de aire acondicionado, de calefacción, y se espera. Ahí, ellos en C40 hicieron el estimado de no solamente las ciudades que están en C40, alrededor, no son ya 40 ciudades, son alrededor de unas 80, pero si a esas se le suman unas 120 ciudades que tienen un crecimiento rápido en el mundo, que albergan alrededor de 2.000 millones de personas, si se llega a sistemas pasivos, sistemas donde se permite la circulación cruzada quiere decir que yo, en lugar de utilizar aires acondicionados, tengo mis ventanas una frente a la otra y que permite la circulación del viento. Yo veo una ciudad como Caracas, una ciudad que fue considerada como la eterna primavera en algún momento, donde realmente, efectivamente, la temperatura promedio de la ciudad era la ideal, alrededor de un 23, 24 grados centígrados. Hay todavía sectores en la ciudad que se mantienen como tales, pero hay un uso excesivo de aires acondicionados porque hay sistemas de edificación que no han contemplado. Caracas, 23, 24 grados centígrados, que se mantiene más o menos constante durante todo el año, no necesitaría tanto de eso, pero eso podría ser también, así como hablo de Caracas, que puedo hablar igualmente de Medellín, puedo hablar de Cali, ciudades en México. Ciudad de México a lo mejor puede ser un poco más frío porque está mucho más al norte que Caracas, pero efectivamente uno pudiese bajar el uso del aire acondicionado en el verano teniendo un sistema, ¿verdad?, de ventilación cruzada en nuestras edificaciones. Por eso se habla de los biomateriales y de la bioarquitectura como equivalente. Entonces, efectivamente, se podría hablar, recuerdo, a C40, de reducir alrededor de un 40% edificar el 40% de las áreas de estas ciudades con sistemas pasivos de energía que además utilicen energía solar. Recordemos que efectivamente cuando uno habla de la transición energética es la incorporación de fuentes renovables de energía. Eso nos daría realmente un valor consistente, ¿verdad?, que pudiese reducir entre 1 y 2 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente el aporte de gases de efecto invernadero de las ciudades. Eso representaría la reducción del 20% del total de aporte de emisiones de gases de efecto invernadero que tendrían las ciudades en el mundo. Entonces, fíjense que hay valores que son realmente importantes, y por eso vuelvo con la manera como Ciudad de los Valores trata de activar a las personas, no esperar que China y Estados Unidos se pongan de acuerdo. Nosotros podemos actuar localmente pensando globalmente, como ha sido siempre la manera, ¿verdad?, el activismo político de los ecologistas, y allí efectivamente estaríamos logrando que nuestras ciudades sean más vivibles.
por supuesto, eso tiene que ver con mayor eficiencia energética y la sustitución, por eso, por fuentes renovables de las fuentes convencionales. Esa reducción de la emisión que se calcula para el 2030 puede ser mucho mayor para el 2050, si realmente se logra tener ciudades que respondan, ¿verdad?, a la incorporación de energías renovables, la solar particularmente, y utilicen bioarquitecturas, biomateriales de construcción que eviten crear ciudades horno, que al final es lo que realmente nos está preocupando y que mantienen los efectos de isla de calor. El otro gran componente tiene que ver con el transporte, y como vemos, ¿verdad? Tenemos un transporte que yo soy profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central y siempre les digo a mis estudiantes de arquitectura que la ciudad del siglo XX, la ciudad del siglo XXI va a ser una ciudad totalmente distinta a la ciudad del siglo XX. La ciudad del siglo XX, la que se creó pensando que el petróleo y el vehículo individual, carro, coche, era el signo de la libertad y la liberación del ser humano, todo lo contrario, pues nos ha llevado a situaciones como las que estamos viviendo y que nos obliga a repensar cómo es el problema de la movilidad. El problema de la movilidad en C40 se está hablando de una movilidad baja en carbono, privilegiando el transporte público y si se logra esa movilidad baja en carbono, es decir, sustituyendo los motores a gasolina por motores eléctricos, por motores con fuentes que no dependan de la combustión del fósil, uno puede decir que el eléctrico también está bajo sospecha, ¿no? En este momento por todo lo que significa las baterías que se usan para el eléctrico como es el litio y todo lo que significa la intervención, pero privilegiando el problema de la reducción de los GEI, de los gases de efecto invernadero, se lograría reducir el aporte de los GEI urbanos en casi un tercio, ¿verdad?, para el 2030, 27%, y en más de 2/3 para el 2050. Entonces, en la imagen que tienen aquí, esto se logra, ¿verdad?, sustituyendo el carro que ustedes ven en el 3, el carro individual, el vehículo individual, por la movilidad activa caminando y en bicicleta y el transporte público. Eso es posible. Y cuando uno habla de movilidad activa, está hablando, ¿verdad?, de una concepción de la ciudad distinta. No pueden ser ya las ciudades donde yo vivo en el norte, trabajo en el sur, voy al parque al oeste y llevo a mis hijos a la escuela en el este. No. Entonces, tiene que ser la ciudad compacta, ¿verdad?, como criterio, una ciudad donde efectivamente uno puede hacer en media hora, ¿verdad?, recorridos, y por eso se habla de la ciudad, que yo puedo transitar en bicicleta o puedo transitar peatonalmente, porque puedo hacer una vida alrededor de 30 minutos caminando para desplazarme a todo lo que es los sitios que son claves para mi cotidianidad. Y por eso es un nuevo concepto de ciudad, no es la ciudad, es la ciudad compacta que ustedes tienen aquí a su izquierda, no es la ciudad difusa, es una ciudad compacta donde los usos se mezclan, por eso ustedes tienen estos signos todos diferentes, a diferencia de la ciudad compacta donde hay monousos, ¿verdad?, del suelo. Por un lado está el área residencial, por el otro lado el lugar de oficina, la ciudad norteamericana del downtown con sus grandes torres, donde está la gente, donde están las oficinas, no, ese concepto de ciudad no es la ciudad que
nos va a dar la respuesta, esta respuesta que C40 nos está conduciendo en cuanto a la necesidad del cambio del patrón de transporte urbano y por supuesto, ¿verdad? Lo último que ustedes tienen, una ciudad que se base no en el combustible fósil, no en los sistemas de calefacción que es centralizado, sino en lo que se pueda aprovechar descentralizadamente, en este caso la energía solar, que es la energía privilegiada, sabiendo que tenemos países en América Latina que han logrado efectivamente hacia la concepción de la energía descentralizada, el uso, ¿verdad?, de la energía solar, inclusive, ¿verdad?, para la independencia y del ciudadano de lo que puede ser los sistemas centralizados. En definitiva, vamos a pasar, se trata de, bueno, trataba el reciclaje, que lo vamos a ver después. Se trata a través de la transición energética de lograr sistemas urbanos basados en energía, en sistemas pasivos de energía que respondan a la lógica de la mezcla de la ciudad compacta, que privilegien el transporte público, pero también el transporte de carga, un transporte de carga que responda a los circuitos cortos de producción y consumo que la nueva Agenda Hábitat de las Naciones Unidas nos está propiciando en la posibilidad de tener circuitos cortos de ciudad-campo, porque hay que olvidarse también de los grandes monocultivos, ¿verdad? Del extractivismo agrícola que caracteriza, quizás no en México, pero sí países como Argentina, Uruguay y en muchos casos el propio Brasil, a pesar de que Brasil es muy grande, pero efectivamente cuando uno habla de Argentina, habla de Brasil o habla de Uruguay, estamos hablando de países que han intentado ser graneros del mundo y por supuesto se cierra, ¿verdad?, en el reciclaje. ¿Por qué se cierra en el reciclaje de los residuos sólidos urbanos? Porque efectivamente puede ser también una fuente de energía para lograr sistemas pasivos de energía y sistemas pasivos de energía que no dependan de los combustibles fósiles, sabiendo que hay países en el mundo, como puede ser el caso de Suecia, que tiene un gran componente de su energía urbana, su energía para los pobladores de sus ciudades proveniente de los residuos sólidos urbanos, que nunca hay que considerarlo basura ni material de desecho. En síntesis, C40 nos indica que puede haber una reducción importante de la energía, muy importante para el 2030, de más de 2/3, y una vez es mucho más fácil con sistemas pasivos, porque realmente hay todo un desarrollo en este momento de la bioarquitectura y que se va a reducir un poco más su aporte al 2050 porque pasamos de un gran tope de reducción de 60,59 68% al 2030 y que bueno, se va a ver un poco reducido, ¿verdad?, en cuanto a tope, pero no quiere decir que no se vayan a lograr, pero bueno, es decir, se va a lograr reducir el 56% del tercio que no fue reducido en 2030 para entender los valores. En el caso del transporte, ¿verdad? Como les decía, se pretende reducir un poco menos de un tercio y de los 2/3 restantes reducir alrededor del 36,25 y los residuos sólidos, a pesar de no ser tan importante en valores, ¿verdad? Si ustedes suman este 68 con este casi 30%, nos está dando
valores realmente significativos, ¿no? El peso que tiene el desarrollo edilicio y el transporte es fundamental. Sin embargo, hablar del 5.41% del aporte que pudiese ser la recuperación del gas metano, de los residuos sólidos, efectivamente nos lleva a situaciones importantes, una reducción del gas metano que pudiese ser significativamente superior al 2050. Bien, me extendí un poco, les doy las gracias y vamos seguramente a tener ahora una sesión de comentarios, preguntas, dudas, que con mucho Antonio, gusto podemos Antonio, de responder. tranquilo. Si necesitas concluir, hay tiempo. No, ya concluí, ya concluí. Listo, perfecto. Bueno, Gracias. Antonio, gracias de verdad por esta magistral ponencia. Me quedé con algunas expresiones que hiciste que me pueden generar para quienes nos están escuchando algunas interrogantes. Por ejemplo, hacía mucho, hiciste hincapié sobre el hidrógeno azul, del cual he estado leyendo mucho e investigando. Y te pregunto, Antonio, dentro de tu experiencia, tu experticia con el tema del hidrógeno azul, ¿qué tan viable ves tú la posibilidad de la incorporación y la aplicación de este hidrógeno en los países que generan menor gases de efecto invernadero, pues que somos considerados los países más vulnerables? Tiene el micrófono apagado, Antonio. Tenía el micrófono cerrado. Sí. Si quieres, vamos a hacer una ronda de preguntas y te respondo después de una segunda o tercera pregunta. Okay. Porque Bruno está levantando la mano, veo. Dale. Bruno, tienes derecho a la pregunta, por favor. Gracias. Saludos al Cerval Manuel, al Cerval Iván y al doctor Antonio Delicio. Gracias. Le hablo de acá desde el cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena, en Ecuador. Sí, una de las cosas que le vi con inquietud, que escuché con inquietud, es que ahora se denomina, ¿cuál es la terminología exacta para poder utilizarla ahora con mayor propiedad? Material urbano, porque usted manifestaba que no es de basura ni desecho. Entonces, de aquí para adelante vamos a tener que utilizar el término material urbano a lo que se denominaba basura o desecho sólido. ¿Es exacto esto? Ok, Bruno. Pues voy a anotar. Ok, Bueno, vamos a hacer todas las preguntas y después Antonio nos va respondiendo. Ok. ¿Alguna otra pregunta para ir anotando y después el profesor Antonio pues nos dé sus respuestas a cada una? Porque a lo mejor algunas preguntas se van a conectar y él aprovecha de las respuestas conectarlas al mismo. Bueno, si no hay preguntas por ahora, puedo empezar a responder sobre el hidrógeno azul. Hay un micrófono abierto, por favor. Manuel, ¿tienes un micrófono abierto por ahí? Por favor, lo puedes cerrar. Gracias. Creo que es el de Isabel Rodríguez y el de Pedro Cáliz. Listo. Isabel Rodríguez creo que se está conectando desde Cuba y quizás a lo mejor tiene problemas ahí en la conexión. Bueno, Antonio. Bueno, voy a empezar con el hidrógeno azul. Como les decía, eso causa mucha polémica. Hay algunos que niegan que se pueda utilizar realmente
el hidrógeno azul para lograr una transición energética. Algunos dicen que el único hidrógeno que pudiese utilizarse es el hidrógeno verde. Pero también, bueno, con esto de los colores del hidrógeno, estamos teniendo mucha polémica, porque hay algunos que inclusive dicen que se pudiesen utilizar, el hidrógeno, que no recuerdo ahora cuál es su color, pero que viene de la energía nuclear. A mí me parece que, bueno, hablar de energía nuclear realmente como fuente alternativa en Europa se está haciendo, pero no creo que sea realmente, es igual que el problema del litio. Ahora bien, con el hidrógeno azul, efectivamente se dice que si el metano es llevado a procesos de hidrólisis, etcétera, y que pueda realmente someterse a presiones que fuese lo suficiente como para generar una potencia, porque el problema del hidrógeno tiene que ver con la baja capacidad que tiene para generar pues necesitas de una fuente de conversión. Una fuente de conversión que no es fácil obtenerla, y que, bueno, eso hablan de la ineficiencia del hidrógeno como fuente, y el proveniente del gas también en general, y que lleva a la situación, ¿no?, que estamos enfrentando, de una polémica. Algunos dicen que inclusive el hidrógeno azul pudiese utilizar los mismos gasoductos que se están utilizando convencionales con el gas convencional, y que eso le daría a los países latinoamericanos que son potencia en hidrógeno. Estamos hablando precisamente de Ecuador, estamos hablando de Bolivia, la posibilidad de estar utilizando sus distintos oleoductos y gasoductos, pero transportando un hidrógeno que reduce hasta un 90% su condición de gas de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, pero bueno, todavía estamos en una polémica entre especialistas. Sin embargo, bueno, la mayoría se transa por decir que el único hidrógeno que pudiese ser recomendado en una transferencia, en una transición energética, tiene que ser el hidrógeno verde, el hidrógeno que, como lo vimos, trata de ser utilizado el aprovechamiento de biomasa, o inclusive de los residuos sólidos urbanos. Bruno, es la manera como se debe hablar, ¿verdad?, de los residuos sólidos urbanos técnicamente, sabiendo que en los residuos sólidos urbanos tenemos tanto el orgánico como el inorgánico. Cuando uno habla de metano, ¿verdad?, de los residuos sólidos urbanos, es porque el componente orgánico lo estamos separando y estamos produciendo biocombustible. Básicamente es eso, porque recordemos que el inorgánico, plástico, vidrio, eso va a otros circuitos de la cadena. Pero es toda una discusión, Iván, esto de los hidrógenos. Es así. El tema de los hidrógenos es una discusión, y hay que tener, yo pienso que hay que tener mucho cuidado, porque en esta crisis energética que tenemos, hay quienes se aprovechan de la crisis para tratar de imponer algunas soluciones que no son realmente las más viables,
en algunos países. Entonces, por eso fue que hice el comentario, porque dentro de lo que he leído, pues precisamente, así como los cazadores de guerra para vender armas, habrán los cazadores de soluciones climáticas para imponer la teoría de los hidrógenos en sus diferentes versiones. No, bueno, pero el hidrógeno verde, claro, por eso que decía que inclusive hay una intención de llevar el hidrógeno, se habla inclusive del hidrógeno, ya te voy a decir qué color, el hidrógeno fucsia, que es la energía nuclear, ¿no? Entonces, inclusive los europeos acaban de aprobar, muy presionados, o los países de la Unión Europea, muy presionados precisamente por la invasión de Rusia a Ucrania, están hablando de la energía nuclear como energía alternativa. Eso realmente ha causado una polémica importante sobre la base de la posibilidad o no de considerar lo nuclear. Yo soy de los que opino que lo nuclear jamás puede ser efectivamente alternativa, por cuanto no se ha resuelto nunca el problema de los residuos nucleares, que como sabemos tienen un proceso o un periodo de radiación que puede extenderse realmente por decenios e inclusive por centuria. Entonces, bueno, sin embargo, hay quienes dicen que efectivamente esa energía nuclear puede estar de alguna manera mejorada, ¿no? En el tiempo. Entonces, bueno, el hidrógeno verde es la vía que más se acerca a energía limpia, pero en este momento tiene un problema de costo. Un problema de costo que tiene que ver con lo que significa llevar, ¿verdad?, la potencia energética. Producirlo, el hidrógeno verde está entre 50 y 300% más que los combustibles fósiles. Por eso siempre los petroleros, y como yo vivo en un país que puede ser que haya disminuido la producción petrolera, pero aún en los petroleros, siempre dicen que, bueno, que los combustibles fósiles van a tener su vida asegurada por mucho tiempo porque es lo más barato. Claro, en la medida en que van cobrando posteriormente impuestos, lo barato va disminuyendo. Posteriormente, todavía el hidrógeno verde tiene el problema de la escala de producción. Todavía no hay una producción en masa de los electrolizadores, que serían los aparatos, ¿verdad?, los dispositivos para hacer la electrólisis. La electrólisis, como le decía, es una tecnología madura, pero no está masificada. Claro, siempre se habla del hidrógeno verde, no del azul, como una alternativa por su condición, ¿no?, de fuente que no produce dióxido, ni los particulados, ni los óxidos de nitrógeno, ni los óxidos de sulfuro. Lo único que produce es agua, ¿no? Y entonces, bueno, por eso es que se le está prefigurando, y para muchos podría ser una opción. En América Latina, el país que más va avanzando en ese sentido es Chile, ¿no? Pues recordemos que Chile tiene la particularidad que no tiene combustibles fósiles, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, México o Brasil. En cuanto a reducción de costo, se piensa que en Chile al 2050 se pudiese llegar a $1,6 por kilo, mientras que en Argentina pudiese estar, y en México y en Argentina y en México y en Brasil pudiese estar entre 1,6 y 2. Estos son los países, Chile, Argentina, México y Brasil, los que más están insistiendo
en el hidrógeno verde, y hay una diferencia sustancial, porque mientras ese es el costo en países latinoamericanos, en Japón, Rusia y Corea, el precio, en Corea del Sur, por supuesto, el precio puede estar en alrededor de $4 el kilo. Entonces, bueno, efectivamente, para estos países, especialmente los mencionados en América Latina, esto se convierte en una opción y lo están usando y lo están planteando para tal. Sin embargo, hay problemas de ineficiencia, de la baja conversión eléctrica, las pilas, los vehículos con pilas de hidrógeno son 74 y 87 por ciento menos eficientes, y hay, bueno, todo el problema de convertir electricidad, utilizar electricidad para tener metano y para volver a hacer electricidad, y eso, bueno, en cadenas energéticas se habla de la ineficiencia. Bueno, son algunos cuellos de botellas que tiene el hidrógeno, el verde. El azul está todavía en discusión y yo realmente no me meto con los demás. El único que pudiese de alguna manera ser significativamente, por lo que le decía anteriormente, podría ser, ¿no? Está en discusión, es el azul, el hidrógeno azul, que es metano reformado, ¿verdad? Con captura de carbono, y que, bueno, pero sin embargo es muy ineficiente. En eso está todavía en una situación de veremos. También existe el celeste, ¿no? El hidrógeno celeste, que es carbono neutral, que se utiliza bajo pirólisis. Pero todavía realmente están como en una situación muy experimental, inclusive el hidrógeno verde. Ok, excelente. Por ahí tiene la mano levantada Manuel. Yo, sin embargo, tengo otras cosas que capturé por ahí de la excelente ponencia. Pues, Manuel, tienes ahí tu mano levantada. Proceda a su micrófono para manifestar su pregunta o su inquietud. Perfecto. Pues en primer lugar, felicitarte, Antonio Delicio, por esta excelente plática. Me encantó, aprendí mucho, siempre entro a las pláticas a eso, ¿no? A aprender. Y bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ves tú que te vamos a decir, este comentario que te quiero hacer, esta pregunta que te quiero hacer? Nosotros como federación, estudiamos todos los objetivos, y después de estudiar todos los objetivos, estudiamos todas las metas, y nos fuimos sobre las metas que nosotros como ciudadanos de a pie podemos resolver, porque luego andamos queriendo resolver cosas que nosotros no, por nada del mundo. Por ejemplo, nosotros no vamos a evitar que una empresa deje de contaminar. Pues ¿para qué nos metemos a eso, no? O sea, nos estamos metiendo a cuestiones que sí podemos trabajar. Y entonces vemos el objetivo 17 alianzas, y empezamos de ahí, ¿no? Queremos hacer alianzas con todos los presidentes municipales del mundo, o sea, con todos los alcaldes, porque nosotros decimos que son los responsables número uno de salvar a la madre naturaleza, porque la contaminación y todo lo que se da de este problema que tenemos, esta situación que tenemos, pues es en las ciudades, ¿no? Entonces, otra acción que hacemos es que estamos becando a todos esos presidentes municipales, porque la mayoría no conoce los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, queremos que los conozcan. Estamos capacitando a los maestros de su ciudad, a los funcionarios de su ciudad, y luego al público en general, para que conozcan en qué metas nos podrían ayudar, ¿no? Y luego en la parte de la siembra de árboles, que es inventario y siembra de árboles, que un ciudadano de a pie como yo, sí puedo ir a sembrar árboles, ¿va? Y la parte de las celdas solares, el hecho de ir a ofrecer a las empresas y a las casas que pongan celdas solares, pero partiendo desde la alianza con el presidente municipal, con el alcalde, porque él es el responsable legal y nosotros queremos adquirir el compromiso moral. ¿Qué opinas de eso, Antonio? De eso que estamos haciendo y que creemos que es la solución para poder lograr los objetivos.
No, a mí me parece que efectivamente hay que actuar localmente y totalmente de acuerdo, Emanuel, en que hay que ver en qué podemos ser eh, bien eficientes y tener capacidad para incidir. Arborización, pero no solamente eso, y por supuesto, arborización, fuentes de energía alternativa, pero también importante la movilidad, ¿no? Propiciar movilidad alternativa. En Ciudad de México yo me traigo como experiencia, yo estuve este año allá, me traigo como experiencia las cosechas de agua de lluvia, que es una opción también para el ciudadano. Es decir, yo creo que efectivamente hay muchas cosas que podemos hacer a nivel de los gobiernos locales, porque recordemos que los gobiernos locales o los municipios son el responsable de alrededor del 68% de los gases de efecto invernadero. Yo creo que también como ciudadanos pedir normas de construcción que obliguen a construir bajo los principios de la bioarquitectura, utilizando materiales que realmente sean amigables con el ambiente, que no sean grandes acumuladores de calor, porque bueno, no hacemos nada encerrándonos en cemento y después usando aires acondicionados y decimos, ah, bueno, se nos va la electricidad. Yo creo que efectivamente debe haber todo un movimiento urbano, porque recordemos, como son las proyecciones que se hacen en el acuerdo, que alrededor del 70% de la población del mundo en el 2050 va a vivir en ciudades. Ojalá que las ciudades que más están creciendo, que son las ciudades de la China y de la India, efectivamente se acoplen a esta visión de las ciudades verdes, de las ciudades vivenciales, de las ciudades, como ustedes lo promulgan, de los valores, de los valores de las alianzas, porque efectivamente cuando uno habla de alianza siempre habla de la alianza entre distintos, pero la alianza entre los propios. Por eso es que no hay que, yo siempre utilizo el objetivo 16 y el objetivo 17 juntos, porque la paz, ¿verdad? Es la que propicia en muchos casos las alianzas internas, alianzas que son necesarias en nuestras ciudades que están caracterizadas en muchos casos por falta de rendición de cuentas, por corrupción. Todo lo que plantea el ODS 16 realmente tenemos una deuda nosotros en América Latina con Escazú, nada más actualizando ahora. Nada más son 13 los países de América Latina que han firmado Escazú. Escazú es lo que realmente nos va a permitir a nosotros, como activistas de la cultura ecológica, tener capacidad de gobernabilidad, de participar en la gobernabilidad ambiental de nuestros países. Entonces, bueno, creo que Ciudad de los Valores va por la senda, por la ruta que efectivamente nos va a dar al ecociudadano, al ciudadano ecológico del siglo XXI, que es el ciudadano que va a poder adaptarse a las condiciones de clima que vamos a tener en el siglo XXI. Y es por allí donde tenemos que empezar. Es importante, por supuesto, los gobiernos locales, pero el trabajo que se puede hacer, ustedes no solamente con los presidentes municipales, sino que también están incorporando los educadores, ese ciudadano del siglo XXI, las generaciones que vienen, que tenemos que enseñarles efectivamente o educarlos en función de estos valores, los valores del ambiente, los valores de la Agenda 2030, los valores que están implícitos en acuerdos como el de París. Bueno, no veo ninguna mano levantada. Yo voy a aprovechar para que me conecté con algunas de las cosas que dijiste. Sobre todo me encantó en esa lámina que conectabas en forma de circuito a los ODS y había una conexión que yo la considero muy importante entre el ODS 11 y el 12, que es precisamente lo que acabas de hablar,
de las ciudades vista desde la manera de bioconstrucción, pero también conectada con la producción y el consumo responsable. Es decir, hay una conexión muy clara entre la participación ciudadana, que es un poco lo que nosotros impulsamos, y las políticas públicas que establezca en la ciudad para impulsar una ciudad verdaderamente sostenible y sustentable en el tiempo. También me gustó cuando hablaba sobre aquello que decía las personas que viven en el norte pero trabajan en el sur. Pues aquí en Argentina ya se está desarrollando ese famoso proyecto de las ciudades de 15 minutos, donde por supuesto las personas, exacto, las personas tengan o se enfoquen a que esa concentración de población que cada día va en crecimiento y no hay manera y forma de hacerle pausa a esto, pues los comportamientos sean en estos tiempos, en tiempos cortos, como tú lo decías, compactando todos los servicios y quizá los servicios y por supuesto los derechos al trabajo. Los jóvenes se están incorporando mucho a eso, sobre todo que por lo menos en Buenos Aires lo he visto mucho y en Rosario, donde las concentraciones estudiantiles y las ciudades están siendo redistribuidas a lo largo de toda la ciudad, de manera que esos desplazamientos sean cada día mucho más cortos. Y otra cosa también pues importantísimo, y casualmente yo estoy en Buenos Aires, este año se produce aquí la reunión del C40, para fecha de octubre, entre 19 y 21 de octubre. Y una de las cosas en la que ha enfocado mucho esta reunión es eso, en el acortar los tiempos de movilización entre la ciudad, y por supuesto están trabajando mucho en el tema de los edificios verdes, los techos verdes y el alborado urbano. De verdad que esto es un poco lo que tú hiciste mucho hincapié y que me pareció que es siempre bueno resaltarlo, porque nosotros cuando hablamos de cambio climático siempre pasamos el switch al descongelamiento de los polos, pasamos el switch a los huracanes, pasamos el switch a la sequía en zonas donde nunca lo habían, pero a veces no nombramos, por ejemplo, los humedales que están desapareciendo y que están trayendo consecuencias bastante críticas. Pasamos a lo mejor el switch para los incendios que se están proliferando cada vez más en nuestros diferentes continentes, pero el comportamiento de la especie humana, pues como que no termina de entenderlo. Hoy casualmente me llegó un video que lo publiqué en mis redes, que de verdad que después que lo publiqué empecé a recibir una cantidad de mensajes que me decían qué duro es ese video. Y es simplemente un señor en uno de estos miradores de las zonas, por ejemplo, en el caso de Argentina, de Bariloche, viendo que se está cayendo una avalancha, y el hijo que lo tiene al lado dice, cuidado, papá, cuidado. Y él dice, no, no te preocupes, tranquilo, no va a pasar, no va a pasar nada, no va a pasar nada, eso es una avalancha controlada. Y cuando se vienen a dar cuenta, la avalancha la tienen encima. Y creo que ahí es importante atender, porque en los indiferentes, ese gran volumen de personas que está en el rol de los indiferentes, pues poco nos está ayudando mucho a poder llevar las mitigaciones y las adaptaciones al cambio climático. Así es, Iván. Bueno, Macri fue presidente del Foro C40. Eso es correcto, eso es correcto. Le toca esta vez al señor Horacio Larreta, pues, hacer, recibir a estos 40, son 93 países, creo que 93 ciudades. 93 ciudades. Sí, 93 ciudades que vienen en representación. Bueno, pareciera que todo el mundo quedó muy claro con tu ponencia. De verdad que para mí fue muy clara y no surge ningún tipo de inquietud. Lo importante es que están ahí, se mantuvieron ahí escuchándolo, y eso quiere decir que el tema es interesante, de por sí es el tema que nos trae ahorita publicidad
reportera por todos lados, pero bueno, ya hemos visto este tema precisamente, Antonio, lo hemos visto en dos formas. El tema de la energía renovable. Tuvimos por aquí a Ana Fabiola, que está en Ecuador, venezolana, que vive en Ecuador, pero que ya se dedica a los proyectos de energías renovables desde lo que llamamos nosotros cerdas solares, y nos trajo la visión de cómo implementar esto en comunidades o locales pequeñas. Manuel, creo que tienes por ahí la mano levantada. Sí, el comentario de que estamos nosotros a la hora de querer implementar este tipo de programas, esas estrategias, pues firmando convenio con todos los sectores sociales. En primer lugar, con los presidentes municipales, con universidades, con colegios de profesionistas, con rotarios, con medios de comunicación. Queremos involucrar a todos. En la parte pregunta, porque nos comentaste, doctor, que eres arquitecto. En la parte de que queremos poner el número de árboles adecuados a cada ciudad, desde la parte de la arquitectura, ¿ustedes serían los que más nos podrían apoyar, los arquitectos? ¿O quién sería el profesional que pudiera decir, estos árboles pueden embellecer la ciudad, pero estos árboles absorben más dióxido de carbono? ¿Qué nos puedes decir de eso, Antonio? No soy arquitecto, hice mi vida en la Facultad de Arquitectura, yo soy geógrafo, pero en la Facultad de Arquitectura tenemos agrónomos que nos ayudan a precisamente precisar, porque claro, siempre el árbol de hoja ancha tiende a captar más, más energía solar, sirve mejor como sombra. Ahora tenemos que tener un equilibrio entre el árbol y sus raíces, porque tenemos en Caracas hemos tenido muchos problemas con árboles que o crecen mucho y se convierten en un riesgo para la edificación, o levantan las aceras, que es otro riesgo para... Entonces, bueno, hay que, en Caracas y en Venezuela, nosotros venimos proponiendo árboles no más de 5 o 6 metros, separados, ¿verdad? En las vías, y que tengan una copa lo suficientemente de copa redondeada que ayuden a evitar los rayos solares, y por allí se va, pero los agrónomos ayudan, más que los arquitectos. Además que los agrónomos que trabajen en la ciudad. Nosotros tenemos... Exactamente, a esto iba a hacer referencia, agrónomos que ya saben cómo es el mecanismo urbano y que de alguna u otra manera tienen, además de saber el día a día urbano, traen la técnica precisa del tipo de especie que en vez de ser invasiva, pues vaya a dar un aporte importante. Bueno, no, y además que eso que tú dices es importante, además, porque nosotros con el NIN, tuvimos un problema en Venezuela, porque el NIN, que es muy bonito por las flores que da, pero se convierte en castrador de la avifauna. Entonces no nos sirve, pues, porque uno lo que quiere es reproducir el ecosistema urbano de alguna manera. Entonces, bueno, tener las áreas verdes es importante. Lograr los verdes en las ciudades es fundamental. Bueno, Buenos Aires, dentro de América Latina, es una de las ciudades que más ha conservado su verde. Sí. Tiene como unos 3 metros cuadrados por habitante. Esto es correcto. Esta es la aproximada que se está midiendo hoy en día. Y las exigencias que están haciendo con las nuevas construcciones tratan de que esa promedio sea mucho más alta en sus alrededores con respecto al habitante que va a cubrir, porque aquí lo que más está en crecimiento son las construcciones verticales, porque bueno, obviamente los espacios pues, se han hecho pequeños, pues los verticales pues han dado mayor... Eso tiene sus pros y sus contras. El vertical me acumula una mayor densidad poblacional, y si no hago que crezca mis zonas verdes, pues esa
promedio empieza a bajar, porque estoy trayendo de la provincia y de otros países población, y incrementa mi población, pero no incrementa mi áreas verdes. ¿Alguna Oye, otra? Dime, Iván, ahí dígame. preguntan aquí algo en el chat. ¿Qué opinan de reforestar con árboles frutales en los espacios familiares? No, sí se puede, efectivamente. Hay quienes defienden la idea del frutal. De hecho, buena parte en Caracas tenemos mucho, en las propias avenidas tenemos mangos, que no es ni siquiera una especie originaria de América, sino que vino de la India. Pero se puede ver muchos árboles de fruta en los jardines internos de las casas. Pero hay quienes dicen que deberíamos tener frutales inclusive para la avifauna y que deberíamos, por eso que algunos niegan la importancia de las palmas, porque dicen que no dan fruto. Pero sí está bien, mientras el frutal no le levante el piso, no sea un problema para la edificación, bienvenido sea, o que le caiga encima una ventana, bueno, todo está bien. Bueno, en Curitiba hubo un ministro hace muchos años que dedicó a sembrarse árboles frutales en las avenidas, en las aceras del medio de las avenidas, con dos intenciones. Una, porque la fruta, pues, tenía acceso a la fruta cualquier persona, porque era libre, y por lo que estuve leyendo, estas árboles frutales que se sembraron tenían una copa bastante ancha que permitía no solo capturar la emisión de CO2 de las avenidas, sino que bajaba un poco la temperatura, que acuérdense que la circulación de vehículos pues sube temperaturas en la zona donde vayan circulando. Bueno, efectivamente la copa siempre es un aspecto importante. En la medida en que la copa sea redondeada, es decir, un pino, va a ser difícil, ¿no? Que se convierta en todo lo que sean coníferas, ¿verdad? Que se proyectan como cono, va a ser difícil. Ahora, frutales en la calle, ¿quién los recoge? Porque la única experiencia que yo sé de una huerta en pleno centro de la ciudad es el olivar en Lima, donde hay un olivar público. Bueno, pero los olivos, bueno, son y los recogen, ¿no? Porque entonces al final no sé cómo harían en Curitiba. Yo nada más una vez he estado en Curitiba, oye, y no recuerdo, ¿no? Haber visto frutales en la calle. A lo mejor fue yo tuve la oportunidad de saberlo porque conocí a la hija de este ministro, porque vivía aquí en Argentina, fue vecina mía aquí en Argentina. Entonces cuando me hizo el comentario empecé a buscar la información y de verdad que me sorprendió, porque Curitiba tiene una visión más moderna, ¿no? Y yo no me veía, yo no estaba en Curitiba, pero no me veía bajo la visión que conozco de Curitiba, unas siembras de árboles frutales en la zona. Es más, si lo que conseguí te lo voy a mandar. Yo fui una época que era invierno. La única vez que he estado en invierno. Aquí, bueno, el caso de los mangos es el más conocido. Ustedes ven a la gente en época de mayo, junio, por lo general esos 2 meses en la calle, tumbando, bajando los mangos de unas maneras un tanto rudimentarias muchas veces. Y puede ser que algo que utilicen el palo o a veces la piedra le pueda caer al transeúnte. Manuel, vamos por favor a proceder a entregar el reconocimiento al profesor. Perfecto, voy a compartir. Dice, la Federación Internacional de Ciudades de Valores AC y organismos que nos apoyan entregan el presente reconocimiento al doctor Antonio Dilicio, representante de Venezuela, por su excelente participación como ponente en el tercer Foro Mundial Acción por el Clima, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que tiene el propósito de ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde lo local y lograr la prosperidad y la paz. 29 de agosto del 2022, firman Serval Iván Enrique León García, vicepresidente, y Serval Manuel Cruz del Ángel, presidente fundador. Pues excelente, Antonio, doctor Antonio, excelente la conferencia, aprendí muchísimo y eso es lo que a mí me encanta aprender y aprender y aprender. Muchas gracias. Antonio, aquí acabo de buscar... Este reconocimiento se los agradezco. Antonio, acabo de buscar aquí proyecto de obra de un espacio de 4.435 metros cuadrados de una huerta urbana en Brasil, Curitiba. Te lo voy a mandar. Perfecto, muy bien. Sí, esto está bien, está bueno, porque siempre creo que es importante esas experiencias que pudieran ser replicadas en otros países, siempre y cuando no sean adaptables a cada una de nuestras regiones. Y de verdad, nuevamente, muchas gracias, Antonio. De verdad que fue muy clara tu participación. Creo que nos trajiste el tema de la manera más adecuada. Quisiera pedirle a los que están presentes, si es posible, que puedan prender las cámaras para tomar una imagen fotográfica y dejarlas para poder después presentarlas en nuestras redes sociales de la Federación. Quienes amablemente, pues no importa que estén despeinados, que estén en pijama, que estén cómodamente, pues, profesor Vázquez está muy cómodo, así tiene que estar, porque es la única forma de poder soportar 1 hora y casi 50 minutos de conversación. Dígame, esta y está Mario en una de hamaca, Victoria, esta está buenísima, ahí quisiera estar yo, así. Iván, dígame. y Mario Alberto es de Victoria, Tamaulipas, aquí es vecino de 3 horas. Ok, Cristina Fiol es de Venezuela, por supuesto. Excelente. Cristina, tú estás en Margarita, ¿no? No, Esparta. Sí, yo estoy en Margarita y estoy en la hamaca porque el calor está No, insoportable. no, está bien. ¿Cómo quisiera yo cambiar este espacio mío con el tuyo? Bueno, pero que hace falta un poquito de fresco. Está haciendo muchísimo calor. Bueno, después No llueve y la sensación de calor es peor todavía. Les puedo mandar un poquito de aquí. Estamos ahorita estamos a 11 grados, pero amanecemos todos los días en 5 o 6 grados. Hombre, acá hace mucha calor acá. Sí. Bueno, de verdad que nuevamente gracias. No sé, María, Cristina. Cristina siempre es activa. Ángela, que está por los Andes de Mérida, ¿no? Ángela Escorche. Está en Mérida. Olga Arroyo, ¿de dónde te comunicas con nosotros, Olga? ¿Tienes apagado el micrófono? Olga, ¿tienes apagado el micrófono? Te escuchamos de dónde. Ya. Ahora sí. Sí, buenas noches, especialmente felicitarlos por esta linda y muy importante charla. Soy ecuatoriana, ciudad de Esmeralda. Qué bien, qué bueno, Olga. Gracias por estar como siempre ahí conectada. Bruno, bueno, ya Bruno intervino anteriormente, también está en Ecuador, de Santa Elena, si no me equivoco, el ingeniero Bruno. Vázquez de México, ¿no? También en el Tamaulipas. Así es. Excelente. Participando aquí con ustedes en el evento. Excelente presentación. Sí, excelente, de verdad. Ángela, no sé si quieres activarte ahí con algún comentario de Mérida. ¿Qué nos traes por allá de Mérida? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos y acompañarlos en estas encantadores encuentros, estos foros que, bueno, que todos los lunes y los miércoles soy fiel seguidora de ustedes y aprendo cada vez más. No pregunté mucho, no intervení mucho porque la luz aquí llegó a
un poquito tarde, pero chévere, igualito vuelvo y veo la reposición en YouTube, ¿no? Me imagino que montas en el canal el Eso es video. correcto. Eso es Bueno, correcto. un gusto saludarlos. Aquí también está haciendo bastante frío. Bueno, ella acaba de hacer un comentario y por eso quería que hablara, porque lo que dijiste tú, Antonio, al principio, la luz acaba de llegar. Es una de las cosas de la cual nuestro país, lamentándolo mucho, sufre a diario y no puede ser que teniendo una represa hidroeléctrica tan importante como es la que tenemos en Ciudad Bolívar, que no quiero decir el nombre ahorita porque ya no sé cuál es el nombre que tiene, pero bueno, y que habiendo tantas Sigue recursos siendo humanos, Guri. sigue siendo el Guri, así es. Entonces, teniendo el Guri que se daba el lujo de mandar energía a Brasil y a Colombia, y que en Venezuela tengan sufriendo a diario en muchas partes de nuestro territorio el tema de energía eléctrica. Pero bueno, eso es lo que tenemos, como dicen por ahí, eso es lo que hay que tratar de sobrellevarlo, pero no nos podemos quedar callados. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir. A mí ya me declararon por ahí traidor de la patria. Bueno, si por eso soy traidor de la patria, bienvenido a ese título que me dieron. Pero nada, tenemos que seguir luchando por nuestro territorio y por los territorios de Latinoamérica y pues lo nombró Antonio, el Acuerdo de Escazú, que es una de las próximas foros que vamos a traer, el Acuerdo de Escazú, que consideramos sumamente importante ese acuerdo porque es vinculante y nos va a permitir a los activistas ambientales poder tener una voz y algo que tú señalaste, tratar de ver cómo controlamos la corrupción. Yo diría más bien cómo implementamos o fomentamos los gobiernos de transparencia, los gobiernos transparentes que nos permitan de alguna manera u otra poder hacerle seguimiento a las gestiones de cada uno de los funcionarios públicos. Yo fui funcionario público y sé lo importante que es llevar la transparencia a la gente. A mí me tocó la oportunidad de, en mi gestión, hacer un cambio de tasas para el pago de la recolección de desechos. Y cuando yo le comentaba al ciudadano alcalde, que era mi jefe directo, que había que hacerlo porque era necesario, porque tenía 11 años paralizada ese sistema, le dije que lo primero que nosotros teníamos que hacer era reunirnos uno a uno con cada uno de los habitantes del municipio. Estamos hablando de un municipio de más o menos 1.800.000 habitantes y que los habitantes tenían que conocer por qué era el aumento y hacerles ejemplos muy coloquiales. Nunca se me olvidará un ejemplo que le llevé, porque así como los habitantes también fuimos a los empresarios, a los pequeños, a los grandes comerciantes, y una exposición que hice por un sector comercial del municipio, en Boleita, donde yo le puse un ejemplo de lo que costaba una entrada de cine en ese momento y lo que costaba una gaseosa, iba a representar la mitad de lo que estábamos aumentando de tarifa. Sí, algo que comúnmente se podían consumir en una semana, nosotros lo iba a representar la mitad de lo que nosotros íbamos a aumentar para cobrar un mes de un servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Pero bueno, creo que eso hay que impulsarlo y los gobiernos de transparencia pues nos permiten ayudar. Ejemplo, en Nueva Esparta. En Nueva Esparta se instaló hace muchos años un sistema de recolección con todo un sistema, creo que se llamaba Sanear, si no me equivoco. De hecho, era una empresa argentina quien colocó ese sistema ya en Nueva Esparta. Y yo pregunto ahorita cómo está el sistema Sanear. No existe ya. No, aquí está Fopuca. Pero el sistema Sanear tenía una visión futurista que pudiera haberse desarrollado, que pudiera haberse implementado. Lo que les interesó fue montar el negocio, cobraron el negocio, de hecho ese negocio lo pagaron con petróleo, porque la empresa que lo instaló es una empresa
Argentina, a la cual yo le he hecho trabajo aquí en Argentina de asesoría, y cuando me enteré que le pagaban con petróleo, dije, bueno, los negocios son que hacían era incontrolable. Y ese era un sistema que pudo haber trabajado de una manera muy, muy sólida si se hubiese mantenido. Está Fopuca porque, bueno, a la falta de Fopuca está buscando recursos a donde poder involucrarse. Pero bueno, esos son otros temas. Desde que nuevamente gracias, ya estamos listos en la hora. Los esperamos todos los lunes, vamos a tener este foro. El lunes que viene ya veremos con qué vendremos. Les estaremos a través del WhatsApp que tenemos el foro dándole la información. Y los miércoles, como lo dijo Ángela, tenemos un foro, pero tiene que ver con el ODS 4. En el ODS 4 nosotros estamos presentando un proyecto, un modelo de educación innovador. No es cambiar la currícula educacional, sino simplemente incorporar una nueva forma de educar a nuestros muchachos en secundaria y en primaria. A quien les interese ese tema, pues los invito a que se conecten los días miércoles a través del Foro de Educación. Gracias nuevamente a todos y que tengan una linda noche. Chao, chao. Buenas noches. El poder de los valores para alcanzar la paz. El poder de los valores para alcanzar la paz. Nos vemos el miércoles.